Ok, Julio, adelante. Ok, hola, un saludo a todos en cualquier parte del planeta que se encuentre. Aquí estamos de nuevo con una más de estas charlas de la hora feliz, en donde el tema principal del día de hoy es el electromagnetismo y principalmente lo que fue o lo que ha sido la historia de estos fuerzas que pues de alguna forma nos rigen aquí en la Tierra y en esta dimensión en la que nos encontramos y la misma que nos estamos desarrollando. Entonces vamos a tratar de estudiar un poco de lo que ha sido la historia del electromagnetismo desde siglos pasados, de cómo fue que ha sido, de alguna forma, ha sido comprendida desde esas antigüedades. Y pues vamos a tratar de comprender aquí entre todos, de poder sacarle ventaja a todo esto, a la tecnología que pues sabemos que al suceder un evento extremo en el Sol, pues simplemente nos privaría de toda esta tecnología. Entonces de alguna forma hay que aprovechar que tenemos la tecnología y que pues aparte que tenemos esta inquietud, ¿no?, de conocer estas cosas. Y empezamos primeramente con lo que fue el descubrimiento del magnetismo, que se conoce desde tiempos antiguos como lo que es la piedra de imán o magnetita, que es un óxido de hierro que tiene la propiedad de atraer los objetos de hierro. Ya era conocida en la antigüedad tanto por los griegos como los romanos y los chinos. Las fuerzas eléctricas, magnéticas, la gravedad y las llamadas fuerzas débiles y fuertes son las 5 fuerzas conocidas de la física, en la cual estas fuerzas, la mayor o la más potente vendría a ser esta, que es la fuerza de la gravedad, que es la que domina a una escala planetaria y a una escala estelar. Entonces, esta fuerza de gravedad, que es derivada del magnetismo de los planetas, que es la que hace que se encuentren todos en un orden, que es la que nos hace que nosotros también nos mantengamos aquí. Hay muchas personas que de alguna forma no creen que sea por causa de esta fuerza de gravedad, pero es la forma que la ciencia lo ha podido comprender, y pues yo pienso que es la forma más fácil para poderla comprender, y ya comprendiéndola desde ese punto de vista científico ya podemos a nosotros mismos sacar nuestras conclusiones. Se dice que estas 5 fuerzas, tanto fuertes como débiles, son muy importantes, porque esto es lo mismo que pasa dentro del núcleo de los átomos. Las fuerzas eléctricas y magnéticas son fundamentales en el intermedio. Entonces podemos ver como nos lo dice las 7 leyes herméticas, que tanto como es arriba es abajo, como es en lo micro es en lo macro. Entonces, el fundamento de esta dimensión material o en esta densidad espiritual en la que nos encontramos, la base de todo esto es el átomo. Y se han dado cuenta, se empezaron a darse cuenta de todo esto los científicos, y fue como se ha podido de alguna forma comprender un poco más al saber que esto sucede desde la partícula más pequeña de la que estamos hechos, o de la que están hechos todas las cosas. Por consiguiente, tendría que tener el mismo, esa misma forma de actuar en los cuerpos a mayor escala, ¿no? Que es como son los planetas, las estrellas y todo lo que existe en el universo.
el electromagnetismo abarca tanto la electricidad como el magnetismo, por eso es que se llama electromagnetismo. Es básico para todo circuito eléctrico y magnético. Entonces, parte de mucha de la tecnología que tenemos es basada en el conocimiento y el estudio de estas fuerzas primordiales, ¿no? Que fueron las que vinieron a dar vida y existencia a todos los universos y a todas las cosas creadas, principalmente, o más bien primordialmente, desde lo que es la partícula más pequeña hasta lo que es la formación de las estrellas más grandes, ¿no? Que todo está basado bajo las mismas leyes, por eso es que, pues, por eso es que es bueno y es algo muy que nos ayuda bastante el poder componer esto desde una forma sencilla. Nos cuenta la historia que Tales de Mileto, un matemático, astrónomo y filósofo griego, observó que al frotar el ámbar con seda se producían chispas y el ámbar adquiría la capacidad de atraer partículas de pelusa y de paja. La palabra griega para el ámbar es el electrón. De ella se derivan las palabras electricidad, electrón, electrónica. Este pensador antiguo que es de la época de que los griegos estuvieron en su mayor esplendor, él pudo notar esto que podemos ver ahora ya en una civilización ya más moderna, que es lo mismo que cuando uno se frota un globo, uno de estos, no sé cómo se llaman en diferentes países, que los inflas con aire y se hace como un tipo de pelota, ¿no? Que al frotarlo sobre tu cabello, podemos notar que esto causa un electromagnetismo o que causa algún tipo de estática en el globo y que es parte de la naturaleza electromagnética tanto de nosotros como seres humanos o parte de esta creación de la Tierra, tanto como en los planetas. Este pensador notó que la fuerza de atracción entre trozos de una roca magnética neutral llamada piedra de imán, que se encontró en un lugar llamado Magnesia, de cuyo nombre se derivan las palabras magneto y magnetismo. En el siglo XIII, el erudito francés Petrus Peregrino realizó importantes investigaciones sobre los imanes. Tales de Mileto fue un pionero en la electricidad y el magnetismo, pero su interés, como el de otros contemporáneos, era filosófico más que práctico. Entonces ellos lo veían de una forma como más espiritual, energética, sin tomarle tanto o llevarlo tanto al lado científico o al lado de la ciencia, ¿no? Que ellos simplemente en aquellos tiempos pensaba que todo esto era un tipo de manifestación de algún dios que ahora podemos comprender pues que en sí lo es, porque es la manifestación de esa fuerza que podemos ver que está en todo el universo, que es esa fuerza eléctrica, que es la fuerza del Padre, y que al mismo tiempo cada planeta que está hecho para ser habitado contiene una fuerza magnética y que al conjugarse estas dos fuerzas, tanto eléctrica como magnética, es cuando se empieza o que puede ser posible la vida en los universos, dado a la vibración o frecuencia que esta conjunción viene a dar aquí en nuestro sistema, tanto como en todos los universos, y que pues es parte primordial y principal para que la vida sea posible.
También se dice que en el primer estudio científico de los fenómenos eléctricos no apareció hasta 1600, que fue cuando se publicaron las investigaciones del médico británico William Gilbert de Inglaterra, quien realizó los primeros experimentos sistemáticos acerca de los fenómenos eléctricos y magnéticos, describiéndolo en su libro de Magnate. Inventó el electroscopio para medir los efectos electrostáticos, primero en reconocer que la Tierra era un gigantesco imán. Es lo que les mencionaba, ¿no? O sea, todos los planetas en cada sistema que es habitado, cada planeta viene a ser un fractal de lo que podemos conocer como Bárbelo, de acuerdo al libro secreto de Juan, que viene a fungir la acción de ser un vientre que pueda dar vida a una creación, en donde este vientre también, como lo podemos ver en la gestación de la vida en nuestra dimensión, este vientre viene a formar parte también de un escudo, que es precisamente para proteger esa nueva vida que se está gestando. Entonces también ahí por eso podemos ver que en muchos textos antiguos se refiere al planeta o a esta dimensión como que se está gestando un nuevo ser, se está gestando una nueva humanidad, por la razón de que nuestro planeta Tierra viene a fungir como ese vientre, tanto creador como protector, y que a causa de todas esas leyes que son conjugadas y que son parte de esos pilares de creación, es que nosotros podemos estar aquí y ahora, podemos tener esa expresión, podemos tener esa chispa o esa vida que es lo que viene a dar la conjunción de todas estas leyes o pilares universales. Proporcionando una nueva visión dentro de los principios de la brújula y la aguja o brújula de inclinación. Eso fue lo que hablamos también en videos pasados, que a los mismos navegantes eran los que utilizaban en sus principios la brújula, que la utilizaban para navegar, porque se dieron cuenta de que aparte de tener 4 puntos cardinales, la Tierra tenía un punto de inclinación. Y entonces fue cuando se empezaron a dar cuenta de ese bamboleo, de esa inclinación que tiene la Tierra, que varía durante lo que conocemos como el año terrestre de 365 días. También tenemos que la primera máquina para producir una carga eléctrica fue descrita en 1672 por el físico alemán Otto von Guericke. Estaba formada por una esfera de acero movida por una manivela, sobre la que inducía una carga cuando se apoyaba la mano sobre ella. El científico francés Charles François de Cisterney-Dufay fue el primero en distinguir claramente los dos tipos diferentes de cargas eléctricas, que es la positiva y negativa. Y el condensador más antiguo, la botella de Leyden, fue desarrollado en 1745. Estaba formado por una botella de vidrio recubierta por 2 láminas de papel de estaño, una en el interior y otra en el exterior. Si se cargaba una de las láminas con una máquina electrostática, se producía una descarga violenta si se tocaba ambas láminas a la vez. Entonces aquí es donde vemos que ya las personas, investigadores
de aquellos tiempos se empezaron a dar cuenta de que en base a este electromagnetismo ocurrían muchos fenómenos, que así lo podemos ver en estos ejemplos que acabo de leer, que simplemente fue esta máquina electrostática de Van Guerek, perdón, fue el primer tipo de dínamo o de generador eléctrico que se inventó. Claro que en una forma muy, muy rudimentaria, nada parecido a lo que conocemos ahora, porque en ese tiempo todo era manual, se tenía que hacer con una manivela, el darle vueltas, pero se dio cuenta que al conformar algunos elementos y hacer este aparato de una forma específica, tenía la capacidad de poder cargar electricidad, y que esta electricidad, de ahí fue cuando empezaron a darse cuenta cómo es que trabajaba todos estos principios o fenómenos que hasta ese tiempo fue cuando se empezaron a dar cuenta los investigadores más modernos. Y ahí no sé si alguien tenga un comentario, alguien quiera hacer un aporte. Vi que por ahí ya llegó Cristian, acerca de esto, de lo que hemos estado comentando hasta el momento. Sí, bienvenidos a quienes se van sumando. Por ahí también vi a Vanessa y por ahí vi en el grupo que hoy creo que Nelly estaba comentario. Mejor si quieres hacer aquí el comentario, Nelly, para no leerlo, si quieres aquí hacerlo con audio. Ok, yo encontré esto. ¿Me escuchan? Sí. ¿Aló? Sí, encontré que el cuerpo humano utiliza impulsos electromagnéticos para generar ondas cerebrales y latidos del corazón. Y esto nos dice que el sentido común que tenemos sugiere que los campos externos pueden tener efectos fisiológicos en nuestros cuerpos potentemente. Yo vivo cerca de aquí de las antenas, pero yo nunca he sentido nada que me duele la cabeza o que me duele nada. Ha de ser la gente más sensible a la electricidad o al electromagnetismo, pero yo no. Gracias. No, fíjate, ese es un muy buen punto lo que acabas de comentar, Nelly, porque en realidad cuando uno va a ver un ecocardiograma o un electrocardiograma, nos damos cuenta que en realidad el corazón trabaja por ese pulso eléctrico magnético que proviene del sol, al ser el sol un fractal de una luz mucho más o una fuente energética mucho más grande, y que ahí podemos ver lo que se ve en la forma espiritual también, ¿no? Que es el latido del corazón. Nosotros nunca pensamos o tenemos que estar conscientes de que tengo que hacer que mi corazón lata, porque si no me muero, sino más bien es algo natural, que es un proceso que nuestro mismo cuerpo ya viene diseñado de esa forma, y que podemos ver que precisamente estas energías o electricidad y magnetismo y la vibración que se forma después de la conjunción de estos dos elementos primordiales, podemos ver que sí tiene una alta incidencia en nuestra existencia, ¿no? Porque si no existiera este sol, no simplemente muchos, no, es que el sol es el que nos da el calor y es el que hace que sea posible la vida, pero nunca nos hemos puesto a pensar que gracias a esa estrella que está ahí, es la razón de que nuestro corazón
late cada vez que tiene que. Entonces es un punto muy importante y muy interesante. Y que también por eso es que los mayas predecían todo este cambio en sus profecías según Fernando Malcún. Ellos de alguna forma profetizaron que en este tiempo, cuando empezaran a llegar esas energías, iba a suceder ese gran cambio. Pero mucha gente dirá, ¿por qué, verdad? O sea, el sol y está allá, nosotros estamos acá. Pero simplemente es porque también esa misma resonancia, esa misma vibración de la energía del sol es la que va mandando en todos esos impulsos que van directamente desde nuestro corazón y que van como pensamiento a nuestro cerebro. Entonces también es otra cosa importante, porque si no fuera por esa vibración emanada por esa energía que irradia nuestra estrella, nuestro astro rey, no, o sea, fuéramos a lo mejor si tuviéramos vida, pero fuéramos una raza que no pensaría. O sea, estaríamos aquí simplemente como zombies, ¿no? O sea, en vida caminando, pero sin tener esos impulsos energéticos que son lo que le dan vida a todo nuestro pensar, a todo nuestro desarrollo, tanto intelectual como espiritual. Y que, lo vuelvo a repetir, es algo muy importante y que tenemos que reconocer y comprender para de alguna forma empezar a darnos cuenta en dónde estamos, ¿no? Y por consecuencia saber hacia dónde vamos. Eso es la finalidad de hablar de todas estas cosas. Julio, entonces, así como que en resumen podemos decir, ¿no? Que la Tierra es magnética y el Sol es eléctrico, ¿sí? Y que estas fuerzas, así como han sido desde el origen, son dos fuerzas que son las que, digamos, se tienen que unir para gestar la vida, ¿sí? Sí, mira, yo me refiero a esto basado desde el punto de vista de la toltequidad, ¿no? O de todo el conocimiento que fue dado en el Anáhuac en tiempos ancestrales, donde ellos ya conocían o interpretaban que en base a tres fuerzas es lo que dio vida a todo. Pero también leyendo el libro Secreto de Juan, nos podemos dar cuenta que al unirse el Padre y Bárbelo es lo que da vida o lo que da inicio al Cristo, que el Cristo viene a ser el resultado de esa conjugación de estas dos fuerzas primordiales, que todo está fractalizado. Entonces yo puedo ver que aquí el Sol es ese fractal del Padre que está irradiando, que está dando esa energía y que de esa forma está penetrando en el fractal de Bárbelo, que ese fractal de Bárbelo, al que penetra esa luz solar, viene a ser, en nuestro caso, la Tierra. Y que por consecuencia, toda la creación viene a ser, o sea, toda la creación que está dentro de esta Tierra, dentro de este planeta, viene a ser el vástago, viene a ser el Cristo de esta conjugación. Por eso es que todo el tiempo Jesús decía, no, es que lo que yo hago ustedes lo van a poder hacer y hasta cosas mayores. El problema es que ni siquiera sabemos quiénes somos. Y en ese sentido, pues, así como es arriba, pues acá también es abajo. Entonces acá nosotros las mujeres somos esa parte magnética y ustedes los hombres son esa parte, digamos, eléctrica. Ahí están las dos fuerzas que se unen para seguir gestando vida y perpetuar la creación. No sé si quiera algo también comentar, Cristian, anda por ahí.
Hola a todos, buenas noches, ¿cómo les va? Sí, lo estaba escuchando más o menos desde que llegué ahí a julio y esto, bueno, ya se conocía. En realidad, de lo que está diciendo vos, Lili, mi aporte sería que ambos, tanto la mujer como el hombre, tenemos las dos fuerzas, ¿no? La positiva y la negativa. Más desarrollada una que la otra. O sea, el hombre tiene más desarrollada la fuerza positiva y la mujer tiene más desarrollada la parte magnética negativa. La parte positiva es eléctrica positiva. Y esto ya se conocía en la antigüedad y con lo que estaba diciendo Julio con respecto a Leiden, al famoso jarro de Leiden o jarra de Leiden, que no es otra cosa que un condensador, es lo que conocemos hoy como un condensador moderno, fue el primer condensador. Justamente lo que hacía era almacenar una gran cantidad de corriente que después saltaba en forma de chispa o de plasma. Pero también había otros físicos de la época, como por ejemplo el físico alemán Heinrich Daniel Ruhmkorff, que había inventado la bobina de Ruhmkorff, que se basaba en el fenómeno de inducción electromagnética y permitía obtener tensiones elevadas a partir de una corriente continua de bajo voltaje, como una pila electroquímica, digamos, ¿no? Esto estamos hablando año más o menos 1800 y pico. Y como también George Lakhovsky, que inventó el oscilador de ondas múltiples, era una energía de punto radiante o punto cero. Lakhovsky, por ejemplo, nació el 17 de septiembre de 1870 y murió en 1917. Lo interesante de esto es que estas energías eran de carácter de ion negativo, o sea, electromagnéticas, ion negativo, y que tenían propiedades curativas. ¿Por qué? Porque nosotros, tanto como la Tierra, como nuestros cuerpos, vibran con esa frecuencia de ion negativo, que es el que pertenece a la Tierra. Entonces, todo lo que nosotros conocemos hoy como tecnología moderna está amparada, digamos, en lo que es la tecnología de ion positivo, que vendría a ser la contraria o complementaria, pero que a nosotros nos hace daño en exceso esas tecnologías no naturales. Obviamente estamos hablando de tecnología de lo que conocemos como los electrodomésticos, la luz artificial y todos los aparatos electrónicos que usamos hoy en día. A tener en cuenta que estas tecnologías que usamos hoy se podrían aplicar con la energía de carga de ion negativo. O sea, podrían funcionar lo mismo y fíjense cómo el sistema la hace funcionar con tecnología de ion positivo, justamente porque saben que afecta a nuestro patrón de ondas cerebrales y además enferma. Este oscilador de ondas múltiples de Lakhovsky, por ejemplo, eran dos bobinas en espiral de cobre radiantes que se ponía una a cada lado, la persona se sentaba en el medio y tenía propiedades curativas de todo tipo. Curaba cánceres, curaba cualquier tipo de afectación que tuviera el cuerpo. Equivaldría a una gran puesta a masa o a una gran puesta a tierra de nuestros cuerpos y equilibraba las energías entre lo que era la energía justamente de ion negativo y la de ion positivo. Entonces, ¿qué hizo el sistema? El sistema diseñó todo en base a una energía, digamos, de ion positivo que nos afecta diariamente, pero además nos aisló de la Tierra. Nos aisló mediante el calzado, que antiguamente era de suela de cuero. Entonces eso nos permitía todavía hasta ese momento hacer tierra o hacer masa y poder descargar esa carga iónica positiva que íbamos juntando durante el día a través del uso de todo lo que conocemos hoy como electrodomésticos, luz, etc. Más adelante directamente nos aislaron y con eso nos privaron de la capacidad de poder descargarnos. Y todo eso es lo que genera lo que nosotros conocemos como enfermedades, que son inflamaciones del organismo,
a raíz de esa carga iónica no nivelada, porque la nivelación de esa carga iónica nos da como resultado el cero, y ahí es donde nuestro cuerpo estaría óptimo. No es que ninguna de las dos sea mala, pero cualquiera, sobre todo la carga iónica positiva, en demasía sí se transforma mala. Es como la luz del sol que recibimos. Si nosotros recibiéramos, en vez de recibir todo el espectro completo, desde los ultravioletas hasta los infrarrojos, recibiéramos nada más los ultravioletas, una banda del espectro sería nocivo para nosotros. De hecho, así se hizo el estudio con ratones en laboratorio para determinar que los rayos UV o los rayos ultravioletas del sol eran cancerígenos. Pero en realidad no se hizo la prueba con el sol, sino que se hizo con luz artificial, radiando a los ratones con luz ultravioleta solamente. De ahí detectaron que los ratones contrajeran cáncer. O sea, así están hechas las pruebas. Entonces, nunca se permitió hacer pruebas directamente a los científicos con el sol, radiados con la luz del sol, porque en cuyo caso tendría propiedades curativas, no tendría propiedades nocivas. ¿Por qué? Porque el sol está entregando todo el espectro completo. Entonces, para que se den una idea de cómo nos vienen sistemáticamente en todo para que suframos y nos mantengamos enfermos. Y eso está cambiando ahora con las nuevas partículas provenientes del sol electromagnético que están provocando ese cambio en el ser humano. Y el que soporte ese cambio teniendo estos conceptos bien claros y actuando en consecuencia, no va a sufrir, sino más bien va a beneficiarse de estos cambios. Adelante, Julio, Lili. Yo solamente agregar a eso de lo que tú estás comentando, Cristian, en alguna ocasión en Planeta Conciencia hicimos un programa acerca de los beneficios del sol y yo hablaba acerca de lo que explica Frank Suárez, que a mí me parece excelente el trabajo que hizo él, y él hablaba precisamente desmintiendo, ¿verdad? Digamos, esa teoría o esa postura pseudocientífica que te dicen, ¿no? De que el sol te provoca cáncer en la piel cuando no es así, sino lo que explica ahí Frank Suárez es eso, digamos, que va acompañado, aparte de la, no sé, de la irradiación que provocan de las antenas, pero también tiene que ver mucho la alimentación y aparte el uso de medicamentos. Entonces es contradictorio, entonces que cuando llegan los rayos solares, pues eso penetra en la sangre, en las células, y máxime si todavía a eso le agregan que se ponen bloqueadores. O sea, vean la palabra, el significado, bloquear. ¿Por qué? Porque bloquear los rayos del sol, si es todo lo contrario, es beneficioso, y el usar este tipo de productos o de químicos pues hace el efecto contrario, aunque nos vendan que va a ser en pro de nuestra salud, de lo que sea, es todo lo contrario. Ahora sí, Julio. Fíjate, a lo que estaba comentando Cristian y lo que comentas tú también, Lili, es que, o sea, simplemente podemos ver los que conocen acerca de un cableado eléctrico común de una casa, que son 3 cables, ¿verdad? Que es positivo, lo que es el negativo, y lleva el cable que es tierra. ¿Por qué lleva la tierra? Porque la tierra en sí, o sea, literalmente, ese cable que es conocido como tierra, ese va directamente anclado a la tierra. ¿Por qué? Porque si llega una carga muy fuerte, el sistema no se disrupta
no hay, no, y simplemente esa carga tan fuerte que llegó pasa por el sistema, pero va directamente a la Tierra, que la Tierra sí lo puede soportar, pero un sistema, o en ese caso nosotros, en ocasiones no lo soportamos. Entonces por ahí estaban hablando de esta manipulación, que sí ha habido mucha manipulación, porque este es el caso del uso del zapato, ¿no? Que el zapato en su mayoría tiene una suela sintética de hule, que sabemos que este hule en sí es un aislador. ¿Y qué es lo que esto produce? Es que no podamos de alguna forma tolerar esa energía que de repente llega más fuerte o menos, o de alguna forma actuamos nuestro cuerpo como un tipo de contenedor energético que de repente, pues, si no tiene la forma de poderlo drenar, se llena de tanta energía que tampoco es bueno. O sea, por eso es que en todos aquellos avatares que vinieron a enseñarnos, a dar profecías, todo el tiempo ellos te decían es que busca ese punto, ese equilibrio. O sea, no estés ni aquí ni allá, sino estate en medio, en un punto de equilibrio, que lo podemos ver tanto energético como en pensamientos, en acciones, en todo, porque todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos es vibración que viaja por los universos. Entonces ahí nos podemos dar cuenta de que al hacernos dependientes a llevar un calzado, es que de esa forma no podemos estar drenando tanto energía buena como mala, que ni la energía buena en cantidades es beneficiosa, ni la mala, ni ninguna, sino tiene que haber esa fluidez de estas energías que tan solo que pasen y que fluyan, que pasen, hagan su trabajo y se vayan de largo, porque tampoco las podemos, o sea, las contenemos, pero no es lo más recomendable. Entonces aquí lo que muchas personas recomiendan es de vez en cuando quítate los zapatos, salte a caminar sin zapatos. ¿Para qué? Para poder de alguna forma drenar toda esa energía. Y que, o sea, si lo vemos en lo que fueron las culturas antiguas, donde no existía tanto de enfermedades o que no están registradas, nos podemos dar cuenta que si no hay registro de padecimientos o enfermedades, es simplemente porque no existía. Otra cosa, hablando de todo este tema, hablando de la ancestralidad, es que las mismas estructuras que conocemos en muchas partes como pirámides, en otras partes como templos, puntas troncadas, todo eso también está basado en lo que es energía, lo que es esa positividad o negatividad, que no es nada malo, no porque las pirámides de Egipto terminen en punta siendo de una raza solar, significa que todo lo que esté ahí esté bien, y que las de acá del lado de América que sean truncadas, que esto significa que son de una raza que estaba influida lunarmente, que es el negativo. Eso tampoco tiene que de alguna forma decir, es que estaban en la luna, son negativos. No hay que escuchar nada de eso, sino simplemente era la comprensión que ya tenían en la ancestralidad acerca de estas dos polaridades, que son parte de esas energías o de esas fuentes primigenias que dan la vida a todo. En estos templos, por lo regular, estaban de alguna forma capacitados en partes aislados, en otras partes corrían elementos conductores de energía, no tan solo de electricidad, pero sino de energía en sí, y que en casi todas las culturas podemos encontrar que estos templos, dentro de sí, templos o pirámides, tenían algún tipo de cámara, y que todo el tiempo puesta en lugares casi específicos, casi idénticos a diferentes culturas.
y que esto es simplemente que estas estructuras, llámese templos o pirámides, eran en donde ellos podían concentrar esta energía y de alguna forma poder sanar a las personas, poderlas llevar a un punto neutral, aislados tanto de una energía como de otra, y al mismo tiempo aterrados o estando en tierra y con una gran influencia, una gran pasada de energía, que esto es lo que tanto sea la estructura conjunta o truncada, esto es un receptor, es como si fuera un tipo de antena de todas estas energías, y que aparte todas estas estaban puestas en lugares específicos, por lo regular en donde pasaban esas líneas ley, en donde ellos podían detectar esas energías, y es donde principalmente estaban estas que eran, en su mayoría eran las más grandes, las más masivas, y que pues yo no descarto que estos hayan sido algún tipo de hospital, algún tipo de forma de curarte de los males, que sabemos que las emociones son energías, son vibraciones, son frecuencias que emitimos de nuestro ser, así como la Tierra también emite frecuencia y vibración. De esa misma forma nosotros lo hacemos, pero nosotros con ese albedrío de poder tener esa capacidad de decidir qué es lo que vamos a decir, lo que vamos a pensar y lo que vamos a hacer. Pero eso no descarta que nosotros emitimos eso, porque no sé a quién le haya pasado que de repente llega uno con una persona que es muy negativa o muy pesimista o muy esto, muy lo otro, y que tú llegas y que no te puedes ni siquiera acercar a esa persona porque empiezas a sentir un tipo de extracción energética o un malestar, que te empieza a doler la cabeza, te empiezan a dar como náuseas, y es simplemente esa interacción, porque esa persona está irradiando todo lo que está dentro de sí. Y de la misma forma, cuando uno tiene la capacidad de alejarse de todo eso, de esa misma forma nuestro ser, al ser igual que todo lo que está en el universo, también empieza a irradiar esa misma frecuencia, pero que ya son frecuencias más altas, pensamientos más altos, acciones más altas, ya que más que causar un malestar a alguna persona, sino que más bien te llama como un imán, ¿no? Como que a muchas personas hasta quieren estar cerca de esa persona que tiene esa vibra en su ser. Sí, se contagia, totalmente se contagia. Y fíjate Sí, que yo también. era de esas personas, Julio, que yo en un principio catalogaba o etiquetaba los conceptos de las pirámides, desconociendo, ¿verdad? Pero como siempre digo, yo siempre estoy dispuesta, con la mente abierta y el corazón dispuesto a seguir aprendiendo, porque lo que hoy sé, pues igual y estoy equivocada, pero siempre con el deseo y el ánimo de seguir aprendiendo. Entonces, precisamente eso ahorita que tú estás comentando de las pirámides, a mí me ayudó mucho, a ver si puede comentar algo al respecto, porque yo sé que tú sabes algo de eso, Cristian, y es precisamente el uso, digamos, de hacer construcciones pequeñas de pirámides para la siembra. Es eso, se le llama a eso la electrocultura, y que ayuda mucho precisamente a lo que tú estabas diciendo, Julio, ¿no? Como digamos una manera de captar de energía, y eso favorece mucho a las plantas, como darle una ayudadita, ¿no? De inyectarle un poquito más de electricidad a la tierra para que crezcan mejor y produzcan mejores frutos. No sé si quieras ahí comentar algo, Cristian, que yo sé que tú sabes algo de ello. Sí, en realidad no necesariamente tienen que ser pirámides. Las pirámides son
En mi forma de verlo son condensadores también, o sea, son condensadores de energía que están dispuestos. Las pirámides antiguas están dispuestas, como dijo Julio, sobre territorios por donde pasan ciertas líneas energéticas de la Tierra. Entonces ellos aprovechaban eso para concentrar la energía. Y generalmente bajo las pirámides, tanto se encontró en Egipto como se encontró también en México y en otras pirámides de todo el mundo, ríos subterráneos de mercurio. Y esto era un fluido que producía, digamos, energía directamente. Y este tipo de energía, como bien dijo Julio, lo aprovechaban para todo tipo de uso. O sea, lo utilizaban a nivel curativo, pero también lo utilizaban a nivel energético para se sabe, para sus naves, por ejemplo, en el tema de los egipcios, para el tema de sus ovnis, de los extraterrestres, y bueno, y acá en Sudamérica más para el uso curativo. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Las de acá eran de carácter magnético. O sea, ¿por qué? Por la forma de la pirámide captaba lo magnético, digamos, la carga iónica negativa. En cambio, las pirámides de Egipto, al ser en punta, captaban de arriba de la ionósfera la carga eléctrica iónica positiva, que esa es la que a nosotros no nos hace tan bien. Entonces, ahí podemos ver dos caracteres diferentes, a pesar de que las dos son energías, no, como dijo Julio, no es que una sea mala y otra buena. Lo que pasa es que mal usada, una energía que no nos, digamos, a nosotros no nos compone, porque nuestro cuerpo está compuesto por la carga iónica negativa, un exceso de energía contraria, nos mata, nos hace perecer. En cambio, un exceso de energía negativa no nos hace absolutamente nada. Nosotros, de hecho, podemos estar conectados todo el día a tierra o aterrados, como dijo Julio, que hasta en esa palabra nos mintieron, porque aterrados le dieron otro significado y no es más que estar conectados a tierra, o estando en una de estas osciladores de ondas múltiples creados por el hombre, pero de carga iónica negativa, podemos pasarnos horas bajo estos osciladores y no nos pasa absolutamente nada, sino todo lo contrario, tiene propiedades curativas, o sea que lo que tengamos nosotros como inflamación o como enfermedad nos lo saca. No así la carga iónica positiva, que si no la descargamos, porque también la tenemos que recibir, obviamente, pero si no la descargamos, nos hace mal. Y con respecto a la electrocultura, generalmente son antenas que se hacen de cobre o de material conductor o superconductor, que es el cobre, la plata y el oro, los más conductores que se conocen, y básicamente lo que hacen es tomar del éter o del aire esa carga iónica de neutrinos que viene del Sol, y la bajan a través de esa antena, baja por un cable o por un caño galvanizado hasta hacer contacto con la Tierra. Entonces, ¿qué ocurre? La Tierra, para la planta, ya tiene su carga iónica negativa. O sea que la planta está teniendo la carga iónica negativa y aprovecha la carga iónica positiva de los rayos solares. Ahora bien, si se pone una antena y esa antena está concentrando la carga iónica positiva, que es la que viene del Sol, o los neutrinos, la está amplificando la antena y la está mandando a la Tierra. Entonces, ¿qué va a generar esto? Que la planta crezca mucho más rápido, mucho más fuerte y que sus frutos sean mucho más grandes. Eso es lo que está haciendo. Son concentradores. Es lo mismo que hacían las pirámides, el mismo principio. Son condensadores de esa energía, que de otra forma llega a lo mismo en forma de partículas solares, pero que la planta las tiene que captar a través de sus hojas y no es lo mismo que vayan directamente por una antena directo al contacto con la tierra y con sus raíces, lo que va a fomentar de que esas plantas se desarrollen
más rápido, más grandes y que sus frutos sean, por ende, mejores también, ¿no? Ese es prácticamente el principio de la electrocultura. Adelante, Lili.